Ya sabéis que la Academia se va a crear en junio pasado, en el segundo Congreso del Aragonés, y que se creía con la voluntad de ser pues, la institución de referencia lingüística de la nuestra lluenga, ¿no? La forman las 19 personas que han aceptado formar parte de la Academia, de entre las 28 o 29, no recuerdo ahora, que se van a proposar como 27 a la fin. De los 27 académicos de número que se van a proposar, pues 19 van a aceptar y son las personas que forman parte, ¿no? También se va a proposar que fuesen parte de la academia pues académicos de honor y encara no se les ha convidado oficialmente, pero bueno, pues sepa que farem luego y que probablemente pues tendré unos cuantos académicos de honor pues de aquí a unos días, ¿no? O unas semanas. Y hay que reconocer pues, que la academia tiene puntos fuertes y puntos febles, o sea, no pueden decir que todo es bueno y hay cosas pues, que nos faltan, ¿no? Que lo que nos falta principalmente pues, es el reconocimiento oficial del gobierno de Aragón. Encara que no tengan un reconocimiento oficial, sí que pueden decir que tienen un reconocimiento oficioso. ¿Qué quiero decir con eso? Pues hombre, que el gobierno nos grita para charlar con nosotros y nos considera pues la referencia dentro del aragonés. Así es que, bueno, nosotros lo que hem de fer és treballar per tenir el reconocimiento completo, ¿no? A més, pues, tenir el compromiso del gobierno en ese sentido, que en función del trabajo que faigan, pues nos reconocerá o no nos reconocerá, ¿no? Un otro punto feble, pues que hay personas relevantes del aragonés pues, que no han aceptado pero ahora formar parte de la academia. Pero bueno, también eso seguirem treballant, ¿no? Pero bueno, como digo, tenim també puntos fuertes, a més d'eixe reconocimiento oficioso por parte del gobierno, pues también podem decir que nacen de la voluntad popular del aragonés de tener una institución de referencia lingüística, ¿no? Así es que contan con ese reconocimiento que para nosotros es muy importante. Y con el reconocimiento pues, de muchos fablados patrimoniales que hasta ahora pues, no se va teniendo, ¿no? Desde el movimiento asociativo, pues del aragonés n'hi havia sovint pues, no sé, una crepa graniza entre el movimiento asociativo y los fablados patrimoniales y creo que ahora eso se está rompiendo, se está superando, ¿no? Bueno, un otro punto fuerte pues, relacionado con esto es que tenéis en la academia pues, muchos fablados patrimoniales, entre ellos aquí hay dos asentados en la mesa, ¿no? Y encara irem tenint més, como tos diva, pues muchos de los académicos de honor y académicos correspondientes que se irán creyendo pues serán fablados patrimoniales. En fin, ¿cómo hemos organizado? Pues cuento que ya el saber, con presidente Guillermo Manolo, vicepresidente que es Xavier Lozano, secretario que soy yo, tesorero que es Juanjo Lagrava, y también contan con 5 vocalías. ¿Y qué farem? Bueno, quizás esto ya no lo conozcas tanto. Las 5 vocalías son las siguientes. La primera y la de socialización, para nosotros en estos momentos la más importante, porque digamos la vocalía estrella, porque es la que se va a encargar de estar en relación con los fablados patrimoniales de cada una de las variedades. Querim contar con ells i que els conten con nosaltres y perquè això, querim el reconocimiento de los fablados patrimoniales, que nos reconozcan como la autoridad lingüística, perquè ells se veieran involucrados y veieran pues, que las suyas opiniones se tendrán en cuenta y que ellos también formarán parte de la academia, ¿no? La segunda vocalía será de investigación. Bueno, la de socialización la coordina Fernando Romanos, que lo conoceréis muchos de vosotros. La de investigación que coordina Francho Rodés, pues está embrecada, parece que quiere embrecarse en 3 proyectos.
El primero y lo chico, ¿no? En una academia que es el Diccionario General del Aragonés. ¿Cuán estará fecho? Pues bueno, lo millor dentro de 100 años, ¿no? Y no el podem veure ninguno de nosotros, pero bueno, en el momento caldrá empezarlo, ¿no? También quería empezar una de las de morfosintaxis del Alto Aragón y una investigación de la prosodia del aragonés. La entonación y todo esto que, bueno, pues ya que es ellos que charran aragonés y que charran con una entonación particular, con un acento, ¿no? Pues eso se está perdiendo, encara n'hi ha gent que xerra en aragonès, però esa traza de charralo, por ejemplo, así en Solaro encara pues, se siente prou, ¿no? Pero bueno, se está perdiendo. Después, otra vocalía y la de codificación que la lleva Juanjo Segura, y lo importante de esta vocalía es que empecipiará a trabajar con lo que es común y con lo que no es patrimonial. Es decir, pues temas de grafía, de neologismos, de cultismos, todo lo que es la terminología en general, y que pensaban pues, que se ha de fichar en aragonés porque es convencional y vale tanto para la variedad estándar como para todos los dialectos. No falta decir, per decir s'ha de trigar entre Cuyau y Cuyato, pues eso para nosotros en estos momentos no es lo primordial, ¿no? Se pueden decir las dos trazas, pero sí que han de saber cómo se dice, qué palabra era la que se hablaba, no sé, no me acuerdo, pero bueno, pues toda la terminología científica, por ejemplo, pues cal definirla, ¿no? Y pues hay otras dos vocalías, la de coordinación, la de documentación, que quizás son ballenas pues importantes de cara a Drento, pero que ahí fuera lo mío no se veía tanto. Bueno, yo soy lo que todos queremos comentar, que conto que casi todo el sabe vacía, y creo que tenía aquí a dos patrimoniales miembros de la academia, pues ellos pueden dar una visión de cómo veían pues, Juanjo del Cheso y Manolo del Benasqués, cómo veían todo el proceso de la creación de la academia. Creo que es más interesante, ¿no? Y lo más importante lleva la socialización. Yo estoy totalmente de acuerdo, que hay la estrella de la academia, y evident per què. Perquè els xavadors patrimonials pues no coneixen com nosaltres l'òpera de l'acadèmia, pues, a la major part no les sona. Per tant, el treball que ha de fer l'acadèmia és veure el que s'ha fet i el que s'ha de fer. Si no se fa aquesta pàgina, pues, sempre hi haurà una desconnexió entre els xavadors patrimonials i el que hi ha la institució. I això serà la muerte. Se quedaria l'acadèmia pues, en un vigallo més, un consejo més, i això no pot ser. Que el treball que he fet, penso que tots coneixes el treball que ha fet Juntos per Aragonès i aquests 2 anys, no? Penso que també ha de tindre aquest contacte en la gent, fer-se entendre que la llengua té una unitat i que si un dia se donen classes a aquesta zona serà la varietat del dialecte local, que la unitat de la llengua no quedi imposar als demés una visión única, casi pues, imposada. Claro, y hay variedades que los chavalos de cada variedad, cuando ragonan de lo que ragonan, lo que charran, no dicen aragonés, dicen cheso, dicen chistabino, dicen patués, ¿no? Claro, y en estos 2 anys que hem estat Juntos per Aragonès, yo penso que en algo ha cambiado la conciencia, ¿no? Y que ya se comienza a ver una unidad, ¿no? Que forma parte de dicho mundo, ¿no? Y claro, y si el treball, aparte del científico que es más importante, si no tenemos el social, el apoyo social, pues siempre será una institución que quedará penchada. El patués que lleva la María Variedad, pues com veis esta cuestión, pues depende, hay uno que ni la ve, porque no sabe de qué va el asunto. Pero yo sí que me va a sorprender
que quan gent anava, en xerrava, pues el Consell de la Vall de Benàs, pues cuatro ayuntamientos nos van a firmar, ¿verdad? Y el de Benàs también. Claro, y una cosa, no me la credeva, yo no me la credeva, pues va a firmar. Por tanto, no hay tanto odio, ¿no? No está tan cremado el camino, ¿no? I per a que treballat el treball fundamental de l'acadèmia, i això, clar, pues fa falta diners i fa falta sobretot ganes, Hay que pillar el coche y hay que anar a hecho, y hay que anar a Benàs, y hay que juntar-se la gent, y hay que preparar activitats, y hay que y que sientan también abonadas de mes, que sientan, pues si va a pueblo, sienten a Cheso y ven que, pues, bueno, pues sí que hay diferencias, pero bueno, que hay un fondo común, o el de Chistau, en fin, si la gent treballa d'ese sentit. I estic, pues, fem falta tots, no?, els que tenim ganes de que no se pierda la lluenga, no? Perquè és un procés terrible, i això és que vedem homes que estan en contacte en el treballador. Com antes ho comentaven en Juan José, com cada generació va perdent un caudal de lèxico. Per què? Perquè se pierden les activitats. Tengo 3 sobrinas y siempre preguntan a su padre, ¿no? Siempre preguntan, pues, oye, ¿cómo ibas a Sol? Claro, que se han perdido y ya no han visto, pues, no sé, con las vacas. Las vacas, pues, te digan, según el color de la piel, pues, te digan se les diga de una manera, ¿no? Que ellas ya no saben eso. Las tareas agrícolas que se dan en las faenas del día a día, pues como se diga Sol, este instrumento, el alto, si pues el tiene su padre, el tiempo yo, pero ellas ya no entienden, ¿no? Quieren recuperar, pero es muy difícil, porque tienes que aprender de memoria, porque ya el significado, tienes el significante, pero el significado no. Y bueno, pues eso ya hay que mirar de pararlo de una manera, ¿no? Y solo se puede parar si hay conciencia, ¿no? Solamente quiero recordar que a la posible audiencia, pues que había dos clases de aragoneses desde el punto de vista de patrimonial, vino a dos. Uno y lo estándar, que se cultiva en las ciudades, y otros son las variedades locales, patrimoniales, o como la quieras llamar. Las variedades locales han una característica y es que en cada territorio donde se faban son consideradas como un sistema independiente de los demás. Manolo, en hecho no se dice que charran al cheso, charran cheso. Incluso se atreverá a decir que los demás es cheso macharrao y cosas así, ¿no? Es decir, no hay esa conciencia de unidad. Como definición de cualquiera de las falas vernáculas, yo me voy a preparar aquí un texto que escribí Tomás Buesa, nada menos, a muchos años, presentando los triballos de Beremundo Méndez. Y bueno, sí, de actualidad, aunque actualmente se ha mejorado, ¿no? Dice, el cheso es una de las hablas locales pirenaicas como el sotano, jarqués, tensino o bersetano, producto de la atomización del dialecto medieval aragonés. Luego aquí, no sé, implícitamente esto voy a reconocer igual, que lleva una unidad lingüística medieval, pues, aunque luego parece que la universidad no admite que siga, que haya existido esa unidad, ¿no? A su vez, este aragonés antiguo es uno de los descendientes directos del latín hablado, con que legionarios y colonizadores formalizaron España. Y hermanos de este aragonés pues son otros dialectos como castellano, catalán, gallego, portugués, etc. Sí que estaba reconociendo ahí implícitamente que existía esa unidad lingüística, aunque pues ya en medio. En 1945, Beremundo, que también lo recuerda este hombre, dice: qué vergüenza para los chesos, perdemos hasta la fabla, y esa fabla tan polida y que vibrega en tal alma, que corta raso en una cifra, fables en serio o en chanza. Ella se va a dar cuenta, a 60 años, que la pérdida de vocabulario es continua, ¿sí? Por lo que decía Manolo, que se pierden los tribarios tradicionales, las costumbres, y por las nuevas herramientas de comunicación que nos entran a casa por todos los costados, ¿no? Y luego las nuevas ocupaciones, como sobre todo el turismo, pues obligan a los autóctonos a emplear la lengua oficial como medio de comunicación, puesto que la suya ya no les vale para comunicarse.
Después, ¿qué más que recordaros, remeraros? Pues las zonas en donde se emplean distintas variedades, ya las conoces todos, pero en fin, tampoco había mucha unificación ahí en los criterios de decir cuántas variedades se pueden considerar como tal. Vamos, por zona serían la oriental, de la zona de Manolo, pues con los papeles de Benasque, o los Ribazauzanos, Baixando y Atagraus y toda la Rebolada. Lo central con lo del Setán, Chistavín y Pensino, por decirlo de alguna manera, que pues, prácticamente lo que era ahí lo Panticuto y para de contar, ¿no? Poco más. Y lo occidental, también como territorio amplio, pues en la Valda, de hecho, han un sistema, en la Dansona en otro, pero luego vais hasta Agüero, Talabarre o Tayerbe y te trobas pues con que, bueno, ya mucha radiza, ¿no? Y luego bien, la zona sur, siempre reivindica mucho la Felvi de ayer, que nunca nos acordamos, siempre charlamos de las vals y nunca nos acordamos de la tierra plana, ¿no? Pues todos los montanos que había desde Huesca hasta el Bastro, pues había un montón de pozo allí que reivindican que, bueno, que se considere también como territorio, ¿no? Incluso dentro de cada localidad, pues sabes que también, y son los dialectos. Yo me percato de decir esa mismo, pues había expresiones propias de una familia que los demás no las dicen. Y viceversa, ¿no? Había formas de emplear la lengua cada uno. Y luego viene lo empleo escrito. Es una cosa, lo empleo oral y otra cosa, lo empleo escrito. Que yo creo que actualmente pues, es la vía de recuperación de vocablos y expresiones más, además de incorporar neologismos, ocultismos, si los escribes, pues ahí son, pero luego no se emplean ni Dios. Ahora no los emplean. Se enseña en la escuela algo para ver. Pero en fin, lo empleo escrito permite la pervivencia, aunque distorsiona la realidad de los charrados, ¿eh? Porque troman problemas de comprensión de la lectura mismo. Pues se acostumbrados a la transmisión oral. Se da la paradoja aquí de que variedades que ya no se charran casi ni a nivel familiar, sería el caso del ansotano, donde charra con Chendanso muy 2 meses, curiosidad, ahí se charra ahí, si lo estoy charrando por lo menos en familia, pues igual en 2 o 3 familias, y no más, o sea, ya ni en la calle ni en el hogar. Una palabra que se escribe como se charraba hace 100 años o más, mientras que se charra cada vez menos y más castellanizado. Esa es la situación de las palabras chiquetas. Luego bien, no sé, me he hecho unos apuntes sobre, desde el punto de vista como patrimonial, ¿no? ¿Qué conciencia han los habladores de la situación en que viven? Yo pienso que sabemos cada uno, sabemos que cada generación se tiene encima Manolo pues un porcentaje muy alto de vocablos sobre todo, ¿no? Y me he notado aquí de comentaros, pues por ejemplo, que Domingo Miral, en 1903, que se atrevió a publicar cositas en cheso muy castellanizado, me pienso que no dejaría de estar bien parecido a lo que charraban en el lugar, aunque por estar fuera de casa se perdió ahora mismo patrimonial. Pero en ese mismo tiempo, esa de Handy, a lomos de una burra o un caballo por ahí, por aquellas vals, y replegué unas 800 anotaciones referentes a los chesos, entre las que pillé pues, unas 650 de hecho, 70 o 80 de Ciresa, 20 o 30 de Ordués, y luego de las 1200 de Ansó, pues he entresacado unas bastantes que fan referencia a los chesos. Dice, bueno, pues en Ansó se dice tal, en hecho tal. Digamos que unas 800 entradas de Sarre Handy, las me tengo que meter en una hoja Excel, no todas, las que me han generado dudas, para contarlas, para no sé qué, pues ¿sabes cuántas? De 800. ¿Sabes de cuántas yo he dudas o desconocimiento total? 112. Daros cuenta de lo que supone, ¿eh? Y sin embargo, el niño Miral escribía pues casi que peor de lo que se charra de día. Sí, luego, yo creo que también son conscientes, o somos conscientes, de que aunque se pierden vocablos, pues permanecen formas sintácticas y conjugaciones verbales, que más que nada porque nos identifican un poco, como bien, no sé, o es fácil de recordar, o nos da ese espíritu de identidad, ¿no? Ese carnet de identidad.
Entonces, pues en las reproducciones verbales pienso yo que más se mantienen las fábulas. Luego no había conciencia de unidad, como ha remerado también Manolo. No había conciencia de unidad idiomática por muchas causas, sobre todo históricas, por falta de contacto entre las VALs y desconocimiento de la realidad de otras zonas, ¿sí? Luego tampoco considera práctico, me pienso yo por lo que he charrado con Chen, no se considera práctico recuperar el léxico perdido. Les da igual. Si una cosa ya no se emplea, pues nos olvidamos del nombre. Y si otra cosa viene, pues la aprendemos directamente en castellano o en inglés o en francés, como siga, ¿no? Y punto, no se preocupan más. Decía a mi mozo hostia, es que a un bar, han hecho. Es que vienen los foranos ¿y cómo se dice en cheso esta cosa? ¿Y por qué el charrazo? ¿Y por qué casi no se siente charracheso? Y no sé qué. ¿Y aquello cómo se dice? ¿Y yo qué necesidad de meterle nombre a un fluorescente? Pues yo un fluorescente y la televisión, y en la televisión yo no iba a buscar otro nombre. No sé cómo. Un poco la reacción que da la Chen, que bueno, pues la parte que me sirve, que es útil para comunicarme la empleo, y la que no, se me ve olvidando sin darme cuenta, ¿no? Vamos a contar aquí, qué pena, que ya casi ninguno dice no hay ni Chen. Ya no se siente. No Chen, ni gente. Curiosamente, pues no sé yo. Cada vez si ya se pierde no hay en eso, pues ya ha sido una cosa, una pérdida progresiva. Otra cosa que soy convencido de que los patrimonios veríamos bien, y la mostranza en la escuela, y como ha dicho Manolo, en cada sitio de su variedad. Y esa variedad, pues eso tendría que ir de la mano de conocer los restos de las variedades. O si había un estándar, lo menos que se conozca que existe, y se lo vería bien. Entonces ahí que la verdad se puede ser. Y luego, pues por ver si se admitiría la incorporación de cultismos y neologismos en la expresión hablada. En la escrita, pues mira, si las escribes y las asumes, las metes. Y hay que charrar, pues resulta muy difícil adaptar esos cultismos o neologismos, pues que es más fácil pasarse, decirlo directamente en castellano o en lo que siga, ¿no? Y otra característica que creo que hay de todas las zonas patrimoniales y que no se admite lo estándar. Pues por hoy no se admite lo estándar como referencia culta y ni siquiera se admite la grafía en muchos puestos. Como por ejemplo el hecho, no solo el hecho, el Machen se resiste a escribir con una grafía impuesta y considerada bastante extraña, ¿no? Por todo ello, un fablador o fablán patrimonial se puede crosigar, preguntarse, ¿hace falta la academia? ¿Para qué hace falta la academia? Yo entiendo que esa academia se aceptará en las zonas si aporta valor a la propia variedad, ¿no? Se aceptará si se ve una fuente de investigación capaz de reflotar vocabulario perdido y potencia el empleo digno de la variedad, de manera que se ayude a crear los complejos de inferioridad que impulsan a los hablados a arrinconar el empleo de la cultura, ¿no? Se aceptará si consigue que se la vea como figura de autoridad que convenza del empleo de normas. Tampoco tenemos, por desgracia, lo suficiente reconocimiento oficial para conseguir esa autoridad, ¿no? Pues esperemos que se pueda conseguir algún día. Se aceptará si se acierta, o sea, si aceptase la academia con los diseños de las normas que tiene que diseñar, y sobre todo la norma gráfica. Se puede aceptar si diseña la mostranza local de las diferentes variedades y las da a conocer. A la vez que muestra lo mío, pues nos muestra lo de los demás. Y se da a conocer la realidad de lo concepto global, de la existencia de un todo, como decía Manolo, que sabes que poco a poco quiere entrar. Y que se ha de inventar reforzando lo que hay común y explicando las chiquitas diferencias, que son las que más cuesta entender, y lo que más se rechaza. ¿Cuánto cuesta todo eso? En tiempo.
todas porque no tenemos, pero en tiempo, como hoy es el tesorero, tú te apañarás. en tiempo, acordaros de los representantes de la Academia Gallega en el Congreso. Les dijeron que llevaban 100 años, 100 añadas, poco menos que con la novalla en la mano, discutiendo hasta que bueno, hoy en día parece que ya se han normalizado y que funcionan como tal. Pero eso, ellos han la aceptación oficial, el reconocimiento político y académico, que aquí no hemos. Y los patrimoniales lo que hemos es pues ve el apoyo universitario, pero como objeto de estudio filológico. Digo aquí que nos van a sentir como dentro de una horna de cristal, como si fuésemos restos arqueológicos o material de museo, o reliquias de culto como la dentadura postiza de San Bernabé, por decir una cosa, ¿no? Los urbanitas, entre comillas, los urbanitas es un apoyo político muy minoritario y poquita resonancia social. O sea que la situación es bastante crítica, aunque no mucho más que la de Fábricas Añadas, como he visto. Ustedes se dan cuenta, Alejandri, antes de empezar a publicar nada, ya decía que Aragón se iba a morir. Y por último, pienso que esta crisis se empezaría a desaparecer si esta comunidad fuese capaz de dotarse de una ley de deudas. Los anteproyectos ya nos llevamos 3. Ley ninguna. Cada cual es que se salga la suya conclusión. Es bastante triste, ¿no? Puede acabar con un chiste o con una canta o no sé. Pero en fin, yo pienso que los patrimoniales lo vimos pues, tan negro como los urbanitas, ¿no? La academia no será capaz de hacer, pues veremos. Ilusión ni nada, pero aún no sabemos ni qué recursos, ni si seremos capaces de reunir a toda la gente que falta, ¿eh? Si los proyectos que se quieren hacer se podrán acabar, etcétera, etcétera.